¿Qué tal? Hoy tenemos un tema que de verdad es el pan de cada día en la consulta, pero que requiere una precisión absoluta. Vamos a hacer una revisión súper visual y profunda del Protocolo Nacional de Atención Médica, el famoso PRONAM, enfocándonos de lleno en la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Básicamente, vamos a transformar esas inmensas guías clínicas oficiales en esquemas súper prácticos, verdaderos algoritmos dignos de publicar, para que la toma de decisiones fluya rapidísimo. La idea es dominar esta vía clínica con la seguridad de un ponente experto, aterrizando la teoría directo al paciente. Así que vamos a darle. Para que nos ubiquemos, este es nuestro mapa de ruta. Cubriremos 6 etapas rapidísimo. 1. Diagnóstico y síndrome metabólico. 2. Evaluación integral. 3. El estilo de vida. 4. El método del plato. 5. El algoritmo farmacológico. Y cerramos con el 6. Las metas de control clínico. Bien, arrancamos con la sección 1, diagnóstico y el famosísimo síndrome metabólico. Ojo aquí, porque la frontera exacta entre prediabetes y diabetes está marcadísima por umbrales que nos tenemos que saber de memoria. Digamos, una hemoglobina glucosilada, la A1C, que cae entre 5.7 y 6.4%, nos grita prediabetes, pero al tocar ese 6.5% o más, cruzamos la línea hacia la diabetes. Y un punto clave que nos marcan las guías, un solo resultado alterado rara vez basta. Casi siempre hay que corroborar el diagnóstico con una segunda prueba, a menos que el paciente ya llegue con los síntomas clásicos y una glucosa al azar volando por arriba de 200. Ahora, antes de que el azúcar se dispare por completo, el cuerpo nos prende un foco rojo gigantesco en el tablero. Eso es el síndrome metabólico. No es una sola enfermedad aislada, sino todo un combo de alteraciones que catapultan el riesgo cardiovascular. Lo interesante de este concepto en la práctica es que funciona como una bola de cristal. Es un predictor crítico que nos avisa que el riesgo del paciente ya está por los cielos mucho antes del diagnóstico de diabetes. Entonces, ¿cómo lo cazamos rápidamente en el consultorio? La regla de oro. Necesitamos solo 3 de estas 5 alteraciones. Imagínense este caso clásico, un paciente hombre que llega con la cintura en 95 centímetros, triglicéridos en 160 y la presión sistólica en 132. Oigan, aunque su glucosa en ayuno salga perfecta en 90, ¡pum!, ya cumplió 3 criterios, ya tiene síndrome metabólico. Su riesgo cardiovascular ya está activo y tenemos que intervenir ya. Pasamos ahora a las secciones 2 y 3, evaluación clínica y esos pilares del estilo de vida que a veces son el reto mayor. Todos sabemos que hay que mandar a los pacientes a moverse, pero el protocolo nos da un número duro de arranque: superar los 5,000 pasos al día. Para pacientes sin limitaciones, la recomendación es súper sencilla: que bajen una aplicación en su celular y lo midan. No es mandarlos a correr un maratón, es un objetivo súper alcanzable para romper el sedentarismo desde la primera visita. Y más allá de los pasitos diarios, viene la prescripción formal, de 15 a 60 minutos de ejercicio aeróbico 3 a 5 veces por semana. Pero aquí les va una joya clínica fabulosa del PRONAM. ¿Cómo le explicamos al paciente que es intensidad moderada? Háganles la prueba del habla. Pídanles que, mientras hacen ejercicio, intenten decir su nombre completo 3 veces seguidas. Si les cuesta un poquito de trabajo respirar al hacerlo, ¡bingo! Esa es la intensidad moderada que buscamos. Súper práctico, ¿no? Entramos a la sección 4, el famosísimo método del plato. La nutrición no tiene que ser un dolor de cabeza de gramos y básculas. Aterrizar esto a medidas caseras cambia todo. Por ejemplo, enseñarle al paciente que exactamente un cuarto de taza de arroz o un tercio de un bolillo sin el migajón cuenta como una porción de cereal los empodera muchísimo. Les damos herramientas con tazas y piezas que literalmente tienen en la cocina de su casa. Y el esquema mental de la dieta se resume en 2 vías. Por un lado, luz verde total a verduras de consumo libre, como los nopales, acelgas y espinacas, que llenan muchísimo sin disparar la glucosa. Pero por otro lado, hay que ponerle freno de mano y moderar estrictamente el pan, las tortillas y ciertas frutas. Es darles un mapa clarísimo de qué comer más y con qué tener muchísimo cuidado. Vamos a la sección 5. Aquí nos ponemos la bata y entramos al algoritmo farmacológico. Todo arranca con la vieja confiable, la metformina. Pero el protocolo es claro, hay que iniciar suavecito, de forma escalonada. Paso 1, 850 miligramos al día por una semanita. Paso 2, súper importante, evaluamos si trae molestias gastrointestinales, como náuseas o diarrea. Si el paciente la tolera bien, entonces sí. Paso 3, subimos la dosis a 850 miligramos cada 12 horas, y lo aguantamos ahí hasta revisarlo en 3 meses. Pero a ver, ¿qué pasa cuando la situación llega más descontrolada? Imaginen un paciente de primera vez o uno que se descuidó y los laboratorios nos arrojan una A1C del 9.0% o hasta más. Aquí la metformina solita se nos va a quedar cortísima. La estrategia tiene que dar un giro radical. Si traemos un 9% o más, nos vamos a terapia combinada desde el día 1.
Podemos sumarle a la metformina un inhibidor de la DPP4 o un ISGLT2. Pero, fíjense bien en este asterisco clínico. Si el paciente llega con síntomas de desgaste, pérdida de peso, o sea, en un estado catabólico, las pastillas no van a servir de mucho solas. Hay que entrar con metformina y sumarle insulina basal calculada a 0.3 unidades por kilo de peso. Una intervención súper enérgica para quitarles esa toxicidad por tanta glucosa. Ahora, metámosle otro nivel de complejidad, algo que vemos a diario. ¿Qué hacemos si el paciente ya trae daño a algún órgano? Digamos que nos trae laboratorios con una relación albúmina-creatinina de 30 o más, que es daño renal tempranito. O nos cuenta que ya tuvo un infarto o tiene insuficiencia cardíaca. ¿Nos seguimos por el mismo caminito farmacológico? Definitivamente no. Aquí el algoritmo manda meter inmediatamente un inhibidor del SGLT2. Y escuchen esto, que es un cambio de paradigma total. Se añade independientemente de cómo esté su hemoglobina glucosilada. O sea, ya no estamos persiguiendo solo el azúcar, le estamos poniendo un escudo protector al riñón o al corazón. Y si el problema es renal, ese ISGLT2 tiene que ir acompañado a fuerza de un NIECA o un ARA2 para maximizar la nefroprotección. Para que nos quede súper claro este contraste farmacológico, hay que memorizar las líneas rojas. Las bigonidas, como la metformina, buenísimas para la resistencia a la insulina, pero prohibidísimas si la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 30. Por el otro lado, los ISGLT2, que tiran el azúcar por la orina, tienen otras contraindicaciones. Pacientes con infecciones de vías urinarias a cada rato o con deshidratación severa, mejor ni tocarlos. Conocer estas líneas rojas nos salva de muchísimas complicaciones. Y llegamos a la última parada, la sección 6, metas de control clínico. El control no es solo ver el glucómetro. Si tenemos un paciente con sobrepeso u obesidad, que seamos sinceros, es la gran mayoría, la meta de oro es lograr que bajen más del 5% de su peso corporal y mantenerlo cada 3 a 6 meses. Ese 5% parece poco, pero es un cambio de juego metabólico impresionante que mejora todo el panorama. Para un perfil de paciente, digamos, estándar, este es nuestro checklist sagrado en la consulta. Queremos esa A1C por debajo de 7.0%, la glucosa en ayuno que ande entre 80 y 130, la presión arterial amarradísima en 130/80 o menos, y el colesterol total abajo de 180. Si logramos estos números, el riesgo de que presenten complicaciones a la larga se va al suelo. Pero como sabemos, la medicina es el arte de individualizar. En un paciente mayor, de unos 70 años, o alguien con falla renal, aferrarnos a una A1C de menos de 7 los puede mandar a una hipoglucemia severa. Para ellos, somos más flexibles. La meta es menos de 8.0%. En cambio, si el paciente ya se infartó alguna vez, ahí sí nos ponemos súper agresivos, pero con los lípidos. El colesterol LDL tiene que estar en 70 o menos, sin excusas. Y bueno, esto nos deja con una reflexión bien interesante. Hemos visto que el Preonam nos da un mapa perfectísimo, desde pescar el síndrome metabólico a tiempo hasta armar terapias combinadas como relojito. La gran pregunta es, ¿estamos listos para aplicar estos algoritmos de manera súper estricta y proactiva o vamos a seguir esperando apagar incendios cuando las complicaciones ya están encima? El conocimiento estructurado y claro ya está sobre la mesa. El poder de cambiar vidas está en nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión.